Hola a todos y todas, mi nombre es Julián Jiménez, presentador de Picápsulas. El día de hoy nos encontramos con 4 compañeras invitadas. Margarita Ávila Lozano, ella es profesora de Nuevos Maestros por la Educación. Ya nos acompañó en la cápsula anterior, al igual que Nicole Sandoval. Pero también se juntaron a nuestra conversación tanto Paola Villamizar como Judy Pérez. Entonces, nada, bienvenidas al espacio. Como lo dijimos cerrando la cápsula anterior, la idea es poder hoy conversar un poco en este marco de el especial del 25 de noviembre, el Día de la No Violencia contra las Mujeres, poder charlar un poco frente a la relación entre lo privado y lo público. Y hoy un poco la conversación, estábamos hablando un poco de la escuela, que es un espacio público, es poder empezar a entender un poco cuál es esa relación, porque incluso intentando motivar la discusión y motivando el debate, en uno de los documentos que saca el MODER, uno de sus circulares, el Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo, habla que el lugar en donde se pueden entender incluso de mejor forma todo este tipo de violencias es en lo privado sobre lo público. Que en lo público en ocasiones tenemos como una mascarita donde escondemos o presentamos una faceta que no necesariamente se corresponde con lo que terminamos siendo, pero es en lo privado en donde realmente estas violencias se pueden entender en ocasiones de mejor manera. Entonces, no sé, pues frente a esta provocación, frente a esta conversación un poco, ¿cómo se entiende esa relación entre lo privado y lo público? Desde su óptica, desde su perspectiva, desde su mirada. Yo tiene ganas de decir cosas. Ahora sí, Gabriel. Bueno, es que yo parto desde no separar lo público de lo privado. Es cierto que el MODEL menciona estos escenarios donde en lo privado se expresan unas prácticas violentas. La consigna en la Plaza Che, el Che y en la Casa Pinochet. Pero realmente esa relación público-privado es precisamente la discusión que desde los feminismos se pone, que no es como tal una separación, es integral. ¿Sí? Y si no se integra, precisamente caemos en esos binarismos, en esas dualidades donde en un lugar soy y en el otro no. ¿Sí? Y las mujeres nos asignan ser en un lugar y en el otro no está asignado para nosotras, como esos escenarios públicos. Precisamente las feministas hemos puesto en discusión la politicidad de lo cotidiano, porque es que eso es parte de la vida. ¿Sí? Cocinar, lavar, para ir a trabajar, para que el presidente Petro vaya a dar su discurso requiere de que alguien prepare su desayuno. Y eso hace parte de la vida. Separar eso es no reconocer que hay escenarios, que hay actividades, que hay una serie de vínculos para que eso que hace el presidente en el discurso no se desconozcan qué hay detrás de todo eso. Entonces yo quiero es partir de que discutamos, de controvertir esa separación, porque precisamente hay discusiones que hemos puesto, antier había una discusión entre los profes también de nuevos maestros en relación a lo común, de la separación que hay entre el cuerpo y el pensamiento, la razón, la emoción, hombre, naturaleza. Esas son las separaciones que creo que nos ponen también en unas narrativas y en unos discursos que no hacen que reflexionemos y repliquemos y no comprendamos cuáles son esas alternativas y formas diferentes. Entonces creo que esa relación entre lo público y privado tiene que ver con eso, con no, eso que hago yo, eso que lo que somos es parte de cómo vivimos tanto en la casa, como en lo íntimo, con la pareja, como con los hijos, y en el espacio también en donde soy acá, ¿sí? Exponiéndome en el trabajo, ¿sí? Es ser una línea o no separar eso, porque realmente es como desintegrar y generar también hay unos binarismos sobre los cuales también necesitamos entrar a discutirlo y a generar otras prácticas. Eso soy la palabra. Sí, esa discusión también de lo personal y lo público nos lleva entonces a pensar qué es lo privado y qué es lo público. Entonces, el primer lugar que vemos como privado muchas veces es la familia. Entonces también lleva a que lo que pasa en la familia son secretos que se quedan acá en este lugar y no se dicen en los otros espacios. Pero entonces son violencias que están dentro de cada persona y igual van a explotar en todos los espacios. Es también cómo
perpetuamos que se repliquen las violencias que muchas veces se dan dentro de los hogares, que sobre todo están sometiendo a mujeres y a infancias, y sin embargo, si esa persona comete esas violencias dentro de la casa, pero afuera no las comete, todo está bien. O sería como que yo siendo profe a mis hijos en la casa los maltrato, pero vengo y hablo en el colegio y le digo a todos los papás que no debemos maltratar a los niños y las niñas. Entonces sí, debemos de romper ese binarismo y simplemente ser también como personas, de tener en cuenta esto que también nos repiten desde el feminismo, que es que lo personal es político, viendo lo personal como lo privado y lo político como lo público, que entra mucho al diálogo también, porque muchas veces eso, a las mujeres nos han dejado siempre en lo personal, en lo que pasa en la casa, en lo que pasa en los espacios cerrados y no en lo político ni en lo público. Entonces, es como mencionarlo porque sí hay que resarcir ciertas violencias que hemos sufrido también como mujeres cuando nos dejan solo de ese lado privado, solo en los roles de la familia, solo en lo personal, pero mencionarlo para resarcirlo, para hacerlo un solo lugar. También nos vamos, por ejemplo, al caso de Holman Morris, en donde sí, violentaba a su mujer en su casa, entonces no, eso solo pasaba en la casa. Y ahí comienzan enseguida a saberse también que estas dinámicas, este señor también las replicaba en los espacios de trabajo con las otras mujeres que tenía a su alrededor. Bueno, digamos que uniendo lo que dice Judy, históricamente ha estado dividido, ¿sí? El sector público ha estado habilitado para los varones y el privado ha estado para las mujeres, que es muy conveniente para el patriarcado, muy conveniente porque nos pone en unas posiciones de desventaja en muchísimos sectores. Entonces, en el sector económico, en el sector en donde estamos con poca red de apoyo, los hombres tienen más posibilidad de salir, aún hoy pasen por por ciertos sectores, por una cantina, por el equipo de fútbol, y las mujeres están en casa cuidando, y es más, o sea, se corta una red también de apoyo ahí. Entonces, viéndolo como un concepto que ha estado separado y ha estado dividido, pues es importante hacer lo que yo dice, como tratar de empezar a unificar ese tipo de cosas. ¿Qué pasa en las violencias basadas en género? Y que es un discurso constante de revictimización, y él es muy buen amigo, es muy buen trabajador, es muy buen político, es muy buen lo que sea. Entonces, eso desmiente una violencia que está haciendo en lo privado, y principalmente las violencias basadas en género son en el sector privado, y ese ha sido un hueco que hay en la justicia patriarcal, y es cuáles son las pruebas. Trae las pruebas. ¿Qué pruebas voy a tener si estamos en un cuarto los dos, en mi casa los dos? Pues no tengo una cámara en la casa, y de hecho a muchas les ha tocado pues exponer, grabar y demás, porque justamente una de las características de la violencia basada en género es que es en el sector privado, ¿sí? En lo íntimo, porque es una relación con la pareja. Entonces, por ese lado, creería que es muy conveniente, y que romper esa estructura, trabajar en romperla, trabajar en unificarla, es trabajo de todos y de todas, además de otras cosas más macro y más sistemáticas, como que los varones tienen espacio en lo público, tienen reconocimiento, sus caras, sus logros laborales, el científico, el político. Entonces, inconscientemente en el colectivo, el rostro de los varones, los logros de los varones son más reconocidos, y asimismo en el inconsciente quedan en un lugar de poder, ¿sí? Por eso, para elegir a una mujer, pues es muchísimo más esfuerzo en todo, muchísimo más esfuerzo, porque es que esos rostros están acallados, esos rostros están silenciados, están encerrados en la casa. Es mucho más difícil poderlas reconocer. Y, por ejemplo, por elección popular, pues a una mujer le toca muchísimo más esfuerzo. Lo que reconocemos como algo inteligente, como alguien capaz, como algo inconscientemente en el colectivo está los varones, porque son los rostros que conocemos. Y las vivencias internas están aisladas, están silenciadas, están como detrás como detrás de bambalinas. Esto ha ido cambiando porque justamente el trabajo, digamos, de muchas mujeres ha sido sacar a la luz los rostros, los nombres, pero pues efectivamente es un camino muy complejo,
porque en el colegio historiado, pues en historia, en todo, artísticamente hay una cantante que sobresale, ¿sí? Una que le toca bailar, cantar, saltar, estar súper divina además, o sea, un montón de esfuerzo adicional. Entonces, es una lucha constante, sin contar el acoso callejero, que también nos genera unas dinámicas distintas en el ámbito público, y es que estamos constantemente acosadas, constantemente en unas situaciones de desventaja, además de las normales, digamos, en un país latinoamericano, de inseguridad, pero pues nuestro cuerpo está también atravesando unas dificultades para existir en una calle, para existir en un bar, para existir en la panadería, que pues es lo que pasa también con muchos feminicidios, y está caminando, está existiendo y le pasa algo, ¿no? Que crea miedo y crea también unas tensiones psicológicas internas, pues de dificultad de existir como mujer. Entonces creo que son muchísimos contrastes en todo el tema público y privado, pero yo creo que el tema de trabajarse a sí misma y tratar de llevar a la coherencia las dos, ¿sí? Es un trabajo pues que sí rompe estructuras sistemáticas. Allí quería hacer dos apunticos chiquitos, y es que también, frente a lo que decías de la calle, vienen y nos dicen muchas veces quién la manda a estar en la calle. Entonces, otra vez nos mandan a estar en la casa, sí. Y lo otro es también que, por ejemplo, en el arte vemos 1.000.000 de casos, y los que no se conocen todavía, de hombres que usurparon los trabajos de sus esposas y los presentaban como propios simplemente, y le decían, no, lo que pasa es que si lo presentas tú no va a ser tan famoso, y era el trabajo de ella. A mí me parece algo muy importante reconocer que precisamente lo privado se ha ligado a lo doméstico. ¿Y por qué? Porque hemos sido las mujeres quienes hemos sostenido la reproducción de la mano de obra. Sí, claro, hemos salido al mercado laboral gracias a la lucha histórica de muchas mujeres que han desarrollado otras actividades en la esfera pública, ¿sí? Pero, por ejemplo, los trabajos de cuidado siguen siendo no reconocidos. Estamos en esa lucha porque precisamente sean reconocidos desde lo económico. Entonces somos las mujeres quienes hemos sostenido la vida, hemos sostenido a nuestros hijos y a nuestras hijas, a compañeros para que trabajen, ¿cierto? Sostenemos precisamente todo ese entramado porque el patriarcado se ha desarrollado precisamente de la mano del capitalismo y ha mutado precisamente con todo el sistema económico que sostiene pues esta sociedad patriarcal, capitalista, bueno, ¿sí? Y yo creo que es importante, ya para terminar, creo que es importante precisamente reconocerlo, seguirlo reconociendo, porque es que la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo amplia. Según el DANE, un 12,8% este año. Entonces, eso sigue estando allí. Por eso las mujeres conviene más que estemos en ese ámbito de lo privado, de lo doméstico, porque es una ganancia, una plusvalía que le generamos al sistema de esa mano de obra no reconocida, no asalariada, ¿cierto? Y además, ¿por qué? Porque la potencia que tenemos las mujeres como sostén de la vida y en lo comunitario, que eso es un poco lo que mencionaba ahora Judy, y es frente a lo común, es que también esas extinciones entre hombres y mujeres, ese binarismo también conviene sostenerlo, porque es que no tramitamos las cosas como comunidad, no resolvemos como comunidad, no hacemos un proyecto común. Entonces, obviamente que conviene más que estemos escindidos a que nos unamos en transformar la sociedad y en crear otras formas de vivir. Es que mira que eso que menciona Nicole al final de lo común tiene que ver con precisamente reconocer que esto también ha sido un constructo capitalista en donde el patriarcado tiene pues fundamenta esa separación de lo privado. Anteriormente las comunidades, de hecho hay muchas teóricas han estudiado las comunidades tribales de América Latina, donde ellas no había una separación tan clara de esos escenarios. Las mujeres cocinaban, la olla comunitaria era el centro de esas comunidades, sus prácticas en la siembra, el cuidado de la familia, la comunidad, la construcción de viviendas, no era separado. Entonces, eso cotidiano, eso que se ve en lo privado ahora, en esta sociedad moderna,
anteriormente era distinto. Precisamente era común. Entonces, yo creo que eso es algo importante de retornar, no a esa ancestralidad, a romantizar, pero sí a retornar a eso a esas prácticas que podemos hacer conjuntamente sin esas separaciones para ir realmente superando, porque se cae en binarismo. Realmente una también dice, porque en muchos videos, no sé si ustedes han visto un video donde está hablando un francés y de repente la niña abre la puerta y entonces se le esconde. Es que eso es parte de la vida, eso es cotidiano, pero en lo público no se debe ver. Que pasen los gatos acá, que pasen las niñas, las hijas de los compañeros, eso es parte de la vida y eso en lo público, en cámaras, no se nota porque no es parte, esa es la narrativa que precisamente el patriarcado le hace funcionar para que las mujeres y otros seres, no son solamente las mujeres, también seres racializados, estén supeditados a otras tareas, como el aseo, por ejemplo, de las calles, recoger la celaduría. Hay muchas tareas que realmente hacen parte del sostenimiento de la vida, pero que no son visibles. Entonces, eso también es parte de la discusión y que hace que también tome mucha fuerza que las violencias se ejerzan en esos lugares no reconocidos. No es solamente el no reconocer el trabajo del cuidado económicamente, sino socialmente. No es necesario que todo sea pago. O sea, imagínense ponerle salario a hacer el agüita, o sea, no podemos, o sea, es un sistema que no podría sostenerse. Pero si socialmente reconociéramos esas tareas, no supeditaríamos y nos parecería terrible ejercer la limpieza de los baños, de nuestra propia mierda que tiramos en las zonas urbanas. ¿Quiénes lo hacen? ¿Sí? Y es precisamente, por ejemplo, en la pandemia eso fue clave porque se evidenció que muchas de esas tareas las hacen personas sobre las cuales nosotros ni siquiera a veces nos ponemos a pensar. Y creo que eso también reproduce, no es reconocer eso, reproduce también el hecho de que sean en los ámbitos públicos otras cosas donde es lo que se muestra y que no se politice, por ejemplo, lo que le pasó a Giselle Pelicot en Francia. ¿Sí? Ella ha politizado ese caso que pasó en lo íntimo, en su matrimonio, pero lo vio en debate público. Pone en discusión el violador, bueno, pone en discusión muchas cosas. Es una mujer muy valiente y me parece que es precisamente porque logra integrar eso y lo pone en un debate, en un escenario público, como le tocó, lamentable, pero lo pone en ese escenario y de esa manera. Hay algo que quiero colocar antes de que tú hables para como organizar el debate. Y es justamente eso que se está colocando acá en discusión, también como problematizándolo desde el lugar de financiación de los hombres, y es el hecho de la necesidad de visibilizar como lo privado, que me parece muy importante efectivamente, y recomponer como eso que se volvió antagónico o que se quiso hacer ver como antagónico en el marco de poder legitimar una serie de prácticas, pero también reconocer una serie de dispositivos que como hombres naturalizamos, o una serie de prácticas que como hombres naturalizamos y que van tendientes justamente a hacer que la mujer no pueda reconquistar el espacio público, ¿no? Casi algo como desde el acoso, ¿no? Pero creo que hay un punto muy importante y es justamente que en ocasiones como hombres, en el marco de nuestra socialización también, no necesariamente siempre de forma malintencionada, aunque muchas veces también de forma malintencionada, el uso del piropo callejero. Es decir, el hecho de no reconocer lo que implica esa imposición de la mirada masculina sobre el cuerpo de la mujer, bueno, la masculina hegemónica pues sobre el cuerpo de la mujer y la socialización de hacer sentir insegura a la mujer a partir del ejercicio de decir, oye, qué linda estás, supuestamente haciendo prueba de un ejercicio de galantería, ¿no? Creo que es muy importante también en ese marco de esa discusión el hecho de que como hombres a veces no somos conscientes de que ciertas prácticas que hemos adquirido lo que buscan hacer es imponer nuestra presencia en el espacio público y cuando una mujer sobresale en el espacio público, restringirla otra vez a que vuelva al lugar donde debería estar. Vuélvase otra vez allá al rinconcito, vuélvase para casa, usted está en una, no sé, yo vengo del movimiento estudiantil, usted está en una asamblea, vuelva para allá, mamita, que el vocero es el hombre, es decir, una serie de prácticas que me parece muy importante que ustedes venían como charlando, pero tú ibas a decir algo.
Sí, para lo que estaban hablando antes, hay dos cosas que me parecen importantes de lo que hablaba de las desventajas del hogar, ¿sí? Y es la parte económica y, bueno, digamos que principalmente la económica y la de reconocimiento son muy importantes porque es, digamos que en las relaciones de poder el varón pues va a tener siempre una ventaja, ¿no? Pero entre más distancia haya, más fácil entran las violencias. Entonces, entre más distancias, por ejemplo, más edad, más conocimiento, más estatus, más estudios, mayor nivel adquisitivo. Todo eso, o sea, va a ampliar esa brecha y van a entrar más fácil las violencias. Cuando la mujer está en el hogar y en las labores del hogar y no recibe remuneración, pues hay un ejercicio de poder muy claro con el tema de lo económico. Y adicionalmente, socialmente, eso se ve muchas veces con palabras como mantenida. La mantiene el marido, ¿sí? Entonces no hace nada, está en la casa haciendo nada. Pero usted tiene 2 niños, están vivos, están comiendo, o sea, es un trabajo que no se reconoce, que además se demerita, o sea, además de que no se reconoce, se demerita, que es súper importante porque no lo ven, es normal, pero además tú no estás haciendo nada. Él es el que está trabajando y él es el que está, digamos, haciendo algo y tú estás ahí, casi que toca agradecer, ¿no? Que nos está manteniendo. Entonces, esa posición de estar debajo, detrás de bambalinas, que es lo que decía yo, que el niño no se vea, eso es como abajo, ¿no? O sea, eso tiene que estar divino, la persona pues súper limpia, súper... Y hay unas desventajas que ya tienen que ver con la feminización de la pobreza. Yo he conocido muchos casos en los que la mujer, digamos, estuvieron casados de los 20 a los 30. En ese periodo tuvieron 2 hijos. En ese periodo ella cuidó a los 2 hijos y él terminó la maestría, lleva 10 años de experiencia laboral, sale ganando, no sé, 5 o 7 millones. Ella no, abandonó su carrera o nunca la ejerció o nunca la inició y sale en una desventaja en la que ella va a cumplir las labores principales del cuidado de los hijos en la separación y ponen miti en todo, si es que les va bien, ¿no? Ponen miti en todo. Cuando el nivel adquisitivo de ella a salir al mundo laboral a los 30 sin haber estudiado, sin haber trabajado antes y demás, pues es una desventaja gigante. Y ahí empieza también el tema de la feminización de la pobreza. Las que logran salir, pero hay muchas que no van a poder salir jamás de allí. Y además la sociedad te disminuye. Y tus cosas personales pues también se quedan de lado porque te entregas a la labor del cuidado. Y entonces también empiezas a ser mala mamá, sí, también trabajas y también sales de rumba y también, o sea, hay una cuestión súper fuerte en la presión social frente al tema de la maternidad y a lo que deberías hacer. Y el papá que sale con el nené y pues le da, no sé, un sorbo de leche, entonces es súper maravilloso y es un hombre súper increíble. Precisamente porque las labores del cuidado, pues yo creo que económicamente es importante reconocerlas, pero además socialmente el reconocer eso que a veces parece como tan fácil, eso el almuerzo, que ya lo volvemos cotidiano y además que se convierte en una responsabilidad y en un deber ser. Entonces la mujer que ya no lo hace, que ya no se queda con su hijo o hija, que se toma tiempo para su autocuidado, que decide habitar otros espacios, es la mujer que no es socialmente aceptada, que es recriminada, que es juzgada y demás, ¿sí? Y yo creo, para abordar la pregunta que hacía Julián, que esto tiene relación en que las mujeres estamos habitando otros espacios, pero es ante ese habitar otros espacios y llenarlos de otros contenidos, también el patriarcado ha ido avanzando de una manera más rampante y es, por ejemplo, el aumento de los feminicidios que hemos visto. Muchos de los feminicidios que se presentan en la esfera pública, en los centros comerciales, en los parques, en las discotecas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el mensaje que se está enviando? Tu mujer no debes estar en ese espacio, relégate a lo doméstico porque te violan, porque sales en minifalda, porque sales a farrear, porque estás en un parque, porque estás en este espacio, ¿sí? Yo creo que esto es algo muy importante a tener en cuenta y es qué mensaje está ahí, pues. Y otra cosa que debemos tener en cuenta en lo que hablábamos ahorita de las labores de cuidado y eso que no son reconocidas, es que no se nos olvide que el patriarcado y el capitalismo van así de la mano. Entonces, como con tu labor directamente no estás recibiendo un dinero, una remuneración,
Entonces por esa razón, tu labor vale mucho menos o no vale nada. No vale nada lo que estás haciendo en la casa porque no estás recibiendo un sustento económico. Y el patriarcado, que también hace que los hombres son los dueños de las mujeres, replican más todas estas labores. O veámonos también esta semana, este señor que mató a sus 2 hijos porque la esposa le había sido infiel, también nos lleva a eso, y viene él si lo saca a lo público porque en un momento hasta asoma a los niños muertos a la ventana para que todo el mundo vea que es que él es quien puede hacer eso y él es quien lo hace porque ella en lo público también se portó mal. Entonces también Una sanción, es, sí, una sanción social. lleva una sanción, es que es tu culpa. Y así pasan muchas de las violencias que también pasan dentro del hogar. Es como, es que yo la castigo por lo necesario, porque el arroz le quedó bajito en sal, porque la sopa le quedó muy aguada. Y entonces también estas cosas que pasan en lo privado y lo lleva a lo público, pero en forma de sanción, porque también tú estás haciendo las cosas mal en lo privado, pero la sanción te la llevó hacia lo público también. Sí, es que yo creo que eso también, yo creo que se han denunciado ahora más casos de feminicidio y eso evidencia las cifras también, pero también pienso que hay un cambio en lo que muchos hablan sobre la guerra contra las mujeres, y es que realmente es un capitalismo más salvaje, las guerras, mejor dicho, el tema de la divinidad que habla Rita Segato, acá voy a atravesarme, y es que tiene que ver con que cada vez la apropiación de la vida, ¿sí? De la naturaleza, del capital, la concentración, no es solamente un tema material que se expresa en economía, es un tema también de ideología, ¿sí? De narrativa global, hegemónica, que tiene que ver también en esos temas de las violencias contra las mujeres, de poder, ¿sí? Del poder masculino patriarcal, donde esas expresiones de violencias que no solamente son entre parejas, sino también los estados, o sea, las mujeres palestinas y los niños palestinos no duelen, ¿sí? Duelen otras cosas. Eso es parte de mandar esos mensajes, como una pedagogía alrededor de esas acciones tan crueles que los hombres también asumen, que violan en manada, ¿sí? Que matan niñas, porque es que no son solo las adultas, ¿sí? Las mujeres, he escuchado mucho el caso de una mujer en Argentina de 70 años en México, donde ha sido de los estados mucho más violentos, que fue abusada y llegó a la estación de policía casi muerta, murió, y la ven abusadora de 70 años. Entonces es un tema de apropiación y de realmente ejercer el poder y de domesticar la mujer, ¿sí? Y que es distinto porque está muy ligado al desarrollo del capital, del poder, del control, mucho más salvaje, y que se expresa en eso. En Chocó están advirtiéndole a las comunidades afro, el plan del Golfo advierte que son las mujeres las que tienen que salir, ¿sí? Son el blanco en la guerra. Entonces hay un cambio importante que me parece que eso habría que irlo como mirando más, porque también creo que está muy asociado al desarrollo del capitalismo, de esa lógica de ir separando más lo privado y lo público, de ubicar esos lugares que no son ni reconocidos económicamente ni socialmente, porque sí han emergido propuestas donde se dice que pena, pero aquí la sociedad no quiere eso, vamos a hacer unas propuestas, vamos a generar otras alternativas, pero precisamente es parte de las luchas, de las resistencias que se expresan allí y que se dice, bueno, entonces domestiquémoslas, porque después de tremenda performance de un violador en tu camino, sí que fue poderoso, para mí ha sido de las mejores consignas que han salido, de las mujeres en relación al patriarcado, al poder y a las violaciones, porque ubica el Estado, ubica a los funcionarios, ubica a la pareja y te ubica a ti. Dice, el violador eres tú, pero han aumentado los feminicidios y se ha vuelto como un escenario de domesticación pública que es muy tremendo y realmente es necesario abordarlo. Hay algo que quiero decir antes de atrás, porque incluso es con una pregunta que viene y es, yo creo que incluso retomando lo que tú decías, Paola, frente al tema de las brechas,
que ahí hay algo muy importante que desde los escenarios de masculinidades no hegemónicas hemos venido reflexionando, y es también el peso que hay sobre los hombres cuando la brecha no es tan grande, o cuando la balanza, en esos términos, está a favor de la mujer. Es decir, hubiese casi un peso obligatorio sobre los hombres en términos de ser el que más poder concentra dentro de la relación. Y hay un estado como de inseguridad muy fuerte asociado a no poder ser quien lleva el control dentro de la relación en todas las esferas, en la económica, en la del saber, en la de poder dentro de la relación en general. Pero entonces justamente alrededor de eso, y en términos de la visibilización y de las discusiones que ustedes han venido dando, y de lo grave que es la situación, han aparecido formas de manifestación y de socialización de lo que está pasando, algunas pedagógicas, otras no tan pedagógicas, pero en donde los hombres han venido manifestando también que de pronto es muy excesivo de su parte la forma como vienen socializando eso, ¿no? Como que están siendo un poco exageradas, ¿no? Como que de pronto deberían ser un poco más suavecitas y entender que nos demoramos un poco en comprender las cosas. Eh, y entonces ha venido como también surgiendo una crítica alrededor de que hay feminismos que no gustan, como que, es que es muy feminista, ¿no? Entonces aparece el término, o emergió hace unos 5 años, el término feminazi, ¿no? Entonces emerge este término, el término en una discusión de la forma como se socializa, pues que esto es grave, que esto no es cualquier pendeja, que esto no es cualquier bobada. Entonces me parece muy importante también problematizar un poco eso. Primero, por un lado, esa palabra, es decir, la carga que tiene esa palabra, en términos de limitar y decir, pueden manifestar, pero hasta acá. Pueden divulgar lo que está pasando, pero hasta acá. Pero por otro lado, también alrededor de una consigna de ciertos espacios en donde se le atribuye a las mujeres la responsabilidad de construir a los hombres, ¿no? Además, ustedes son las que tienen que explicarnos. Venga, explíqueme yo qué hice mal, por qué.